momento de las entrevistas en 24 horas. Bien, seguimos acá desde Buenos Aires y vamos a analizar este triunfo de Javier Milei, el presidente más votado de Argentina, que tiene un reto impresionante y que hoy mismo se va a poner a trabajar en la transición. Estamos con Maximiliano Aguiar, él es presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Maximiliano, primero, felicitaciones por la democracia de tu país. Sí, la verdad que ha sido un proceso electoral muy duro, pero lo cierto es que no hay acusaciones de fraude, transcurrió en paz, sin violencia. ¿La previsión de que iba a ser así, de rápido, sencillo y pacífico? Porque todo el panorama que antecedió a la elección de ayer hablaban de fraude, de una elección que era un empate técnico, que alguien ganaba con un punto de diferencia máximo, pero fue una cosa totalmente diferente. Sí, creo que la diferencia en el resultado también tiene relación con esta falta de molestia ciudadana que a veces se da cuando los resultados son muy cerrados. Lo cierto es que hubo una campaña realmente muy dura, donde prácticamente no hubo violencia. Creo que eso hay que rescatarlo, como es propio de la tradición política argentina, pero al mismo tiempo una distancia tan grande entre el primero y segundo no da demasiado espacio para que hayan otras figuras quejándose respecto de un potencial fraude. Los fraudes se dan en elecciones cerradas o se anuncian en elecciones cerradas. En este caso, la amplitud me parece que da para la tranquilidad. Sergio Massa saliendo rápidamente a decir que fue derrotado, me parece que eso simplificó mucho el proceso electoral y es una Argentina con una calidad democrática interesante, al menos en términos electorales. ¿Por qué Argentina, por qué Javier Milei termina ganando la presidencia de Argentina con ese resultado? Bien, en principio la voluntad de cambio se venía viendo desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? 70-30, lo decíamos recién, 70-30 entre personas que querían el cambio y que querían la continuidad. ¿Qué sucedió? Como Javier Milei es una figura enormemente disruptiva y como Sergio Massa es una figura que dentro del oficialismo no representa al oficialismo puro, podía darse algún nivel de modificación en términos de representación del cambio por parte del oficialismo. Pero finalmente lo que terminó sucediendo es que, comparando con las elecciones generales, la oposición se abroqueló. Esto es, sumó todos los votos de Patricia Bullrich, Javier Milei, algunos votos de Juan Schiaretti, que salió tercero en ese momento, y generó un crecimiento de más de 20 puntos, de 25 puntos porcentuales, cuando Sergio Massa, aún estando compitiendo con una sola figura adicional, solo pudo sumar 8. Lo cierto es que en ese contexto se mostró que la voluntad de cambio y continuidad le ganó a una campaña absolutamente más profesional, casi fastuosa, diría, como fue la de Massa, comparada con una campaña amateur, sin demasiado movimiento y con muchos errores de Milei. La voluntad, la sociología le ganó la estrategia electoral. O sea, fue una estrategia de Milei que no fue estrategia, digamos, era lo que él es. Se hacía lo que él en ese momento decidía hacer. Sobre todo hasta las generales. Hay que decirlo que una vez que el resultado de las generales no fue del todo bueno para él, saca solo 30 puntos, 7 por debajo de Massa. ¿Qué cambió? Acuerda con Macri. Acuerda con lo que él en algún momento denominaba la casta, acuerda con Patricia Bullrich, su rival hasta ese momento, y en ese contexto lo que sucede es lo siguiente: a una costa de perder algo de frescura que él tenía inicialmente o de autenticidad en sus planteos, lo que gana es el soporte de un partido que ya fue gobierno, el aporte de una tecnocracia un poco más fuerte y la sensación de muchos argentinos de que él estaría en condiciones de gobernar. O sea, fue de la primera a la segunda vuelta, fue reconstruyendo las relaciones internas que él mismo la rompió antes de la primera. Exactamente. Lo hizo de un día para el otro, de domingo a lunes. Bien, él anunció, se reunió con Macri, se reunió con Bullrich y terminaron de armar esta especie de pacto de último momento. Se decía mucho respecto de cuánto podía costarle votar en esta situación a aquellos que ya habían votado a Milei. Lo votaron todos. Lo cierto es que, como digo, él, siendo el representante del cambio en esta elección, termina imponiéndose de manera muy amplia. Hay que decirlo, Argentina es un país amplio, diverso, etcétera, y Unión por la Patria, esto es el oficialismo, termina ganando únicamente en 3 distritos. En provincia de Buenos Aires, la más grande del país, por supuesto, por escaso margen, Santiago del Estero y Formosa, 2 provincias pequeñas del norte. Todo el resto del mapa se tiñó de violeta, que es el color de la Libertad Avanza. ¿Esta es la peor derrota del kirchnerismo? ¿Es una derrota más fuerte que la que le propinó Macri a Scioli? Te diría que esta es una derrota del peronismo muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo cierto es que en la amplia gama que existe, Massa no aparecía como un candidato kirchnerista puro. Entonces, ¿qué ha sucedido? Toda la estructura territorial del peronismo a nivel nacional
tanto el kirchnerismo como otros sectores, la Liga de Gobernadores que existía, etcétera, todos ellos fueron derrotados. Creo que a diferencia del otro momento, donde Scioli era claramente el candidato de Cristina, este era el candidato de todos, lo cual hace que el impacto sea aún mayor, porque hay otro elemento adicional, que es que por primera vez el peronismo no pierde contra lo que era concebido como su principal fuerza opositora. Aparece una tercera fuerza política que rompe este bipartidismo, bicoalicionismo argentino y se termina haciendo con el poder. Ahora, hablábamos de que reconstruyó y logró hacerlo rápido las relaciones internas que él mismo rompió. Ahora tiene que reconstruir hacia afuera, porque ya hay reacciones y enseguida internacionales. Petro ya reaccionó, bueno, ya Bukele le ayudó a contestar a Javier Milei, pero Lula ya habló. Lula dijo que no venía acá, Lula dijo que no iba a hablar directamente con el gobierno de Milei, entonces también tiene el estado del Papa, del Vaticano, es decir, hay cosas de afuera que ya es presidente. Vienen cambios fuertes, lo dijo Milei en campaña, está pasando. Entonces hay una mirada respecto de lo que puede suceder hacia el exterior. ¿Seguirá Argentina como estuvo en el grupo de Puebla, el grupo de gobernantes de centroizquierda? Sin duda no. Sin duda eso va a cambiar. Ahora, la capacidad que tenga de mantener relaciones comerciales sólidas, aún con relaciones muy distantes entre presidentes, hay que recordar que el principal socio comercial de la Argentina es Brasil. Con lo cual, esa relación seguramente deberá definirse en un elemento de realpolitik que veremos si Milei es capaz de generar hacia Brasil y hacia todo el resto del mundo. ¿Tú crees que es capaz de generar? Porque cuando le preguntaban en las entrevistas que yo escuchaba, ¿usted iría al Vaticano? Y él contestaba, yo recibiría al Papa. Y si es que me tocaría ir por ustedes, por el pueblo argentino, lo haría. Pero lo dice a regañadientes. Sí. Campaña es campaña, gestión es gestión. Digo, eso se dijo en campaña. Entiendo que además entre los aportes que hace Macri y Bullrich a la figura de Javier Milei, me parece que hay unos cuadros técnicos que probablemente puedan moderar lo que, en términos de personalidad, es bastante complejo con Milei. Hay muchas dudas respecto de su capacidad en términos de autocontrol interno, de generar una serie de decisiones, de la toma de decisiones. Pero esto no es autárquico. Digo, acá hay procesos burocráticos complejos, hay cuestiones relacionadas con la democracia que se dan y que en ese sentido tengo la sensación de que el Milei presidente va a ser seguramente un poco más moderado que el Milei candidato. Para ser un candidato eficiente necesitó, y para instalarse en opinión pública, necesitó esta potencia. Hay que recordar que hace 2 años Milei no estaba en política. Para poder ser candidato necesitó esto. Para ser presidente va a requerir de otras habilidades. Si no las tiene él, probablemente las tengan personas de su entorno. Ahora, la gente o mucha gente habrá votado por el Milei radical, no por el Milei moderado. Mucha gente habrá votado porque espera que la Argentina se dolarice y que acabe con el Banco Central y que acabe con la inflación. Cosas que en la práctica no son tan fáciles de hacer. Tal cual. Hay 2 elementos en Milei. Uno, su capacidad expresiva. Mucha gente ha votado a Milei porque cree que expresa las necesidades que tiene respecto de la política en general. La bronca, el desencanto, todas estas cuestiones. Ese es un tipo de voto. Hay otro voto que es más ideológico. Te diré que es minoritario. Hay mucha gente que votó a Milei sin estar demasiado de acuerdo con las propias políticas que Milei pretende llevar adelante. Pero era por no votar por el peronismo. El antivoto al peronismo por un lado, la necesidad de cambio por otro y la capacidad de Milei de expresar esa bronca hacia la política. Ahora esto genera un montón de expectativas difusas. Digo, nadie sabe exactamente qué va a encontrar, hay una pluralidad de motivos en el voto de Milei y eso complejizará su ejercicio del poder. ¿Cuáles son las preguntas a las que deberá dar respuesta? ¿Cuáles son las políticas que deberá llevar adelante? Creo que aquí se marca para él un desafío que deberá resolver en el cortísimo plazo, porque además la ciudadanía tiene un nivel de confianza bastante bajo en la política, pero tiene además un nivel de tolerancia muy bajo a la falta de resultados. Seguramente será muy importante ver los primeros 100 días y casi te diría los primeros 10 días de la presidencia de Milei para ver cómo puede canalizar ese apoyo ciudadano que tuvo este domingo, pero que deberá transformar en legitimidad de ejercicio en el momento en que asuma. 14 millones, casi 500.000 votos, es una locura, es enorme, un triunfo enorme. Hay que recordar que el triunfo de Macri sobre Scioli en el único balotaje anterior fue un triunfo bastante estrecho. Este ha sido un triunfo amplio, pero se equivocaría Milei si siente que él llega con esos 55 puntos. Los puntos que él obtuvo en las generales, ese 30%, digamos, es bastante más claro respecto del apoyo específico. Ahora, cuando tuvo que elegir entre gobierno u oposición,
más del 50% eligió oposición. No será ese 50 el nivel de apoyo que tenga Milei al comenzar su gestión, sino probablemente bastante menos. ¿Cuánto le puede costar ya efectivamente en el ejercicio del gobierno el apoyo de Macri y de Patricia Bullrich? ¿Qué puede significar ese apoyo? ¿Cuotas de poder, reparto? Tampoco le va a gustar mucho a la gente eso. Sin duda estos acuerdos tienen que ver con cargos públicos. Ahora había un problema con la Libertad Avanza, un partido tan reciente, no tiene cuadros técnicos. O sea, no tienen sede, se reúnen en un hotel. Con lo cual, exactamente, con lo cual, formar un gobierno con la complejidad que esto tiene requiere de una tecnocracia estatal, de grupos políticos importantes, que eso es lo que le provee Macri. ¿Terminará siendo esto un espacio de disputa? Probablemente en el término de algunos cambios y algunos cargos puntuales, pero lo cierto es que me parece que lo que puede darle Macri y Bullrich es la capacidad de gobernar. Párrafo aparte para Mauricio Macri, que aún no siendo candidato termina siendo enormemente relevante en una elección y estando a punto de presentarse como candidato a vicepresidente de Boca. Un Macri que, a pesar de no ser candidato en la Argentina, ha terminado siendo absolutamente determinante en el resultado final. Y en el Congreso no tiene votos. Esa es la otra dificultad. Esa es la otra dificultad. Va a gobernar en minoría en ambas cámaras. Argentina tiene 2 cámaras, senadores y diputados, va a gobernar en minoría con ambas cámaras. Eso es lo otro que le provee Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Un grupo de diputados y senadores que responden a su ala de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, espacio opositor que implosiona. Se fue ayer Elisa Carrió y la coalición cívica, que va a modificar su forma. ¿Serán estos diputados y senadores en breve parte del propio gobierno? Si fuera así, la minoría legislativa de Milei no sería tan dura como hubiese sido sin acordar con Macri con Bullrich. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender el panorama que se le viene a Argentina de aquí en adelante. Ya al mediodía se reúnen los presidentes Fernández y Milei para empezar la transición. Eso es bueno también, hacerlo rápidamente. Sí, por supuesto. Hay que ver solamente lo que pasa con Massa, si termina renunciando o no al cargo de ministro de Economía, pero lo cierto es que nos encaminamos a una cortísima transición que aparentemente comienza bien. Gracias. Maximiliano Aguiar, él es el presidente de la Asociación de Consultores Políticos de la Argentina. Regresamos ya mismo.